Muy bien, ya estamos con una nueva invitada, una invitada que trae un tema sumamente interesante. ¿Sabía usted que nuestra región, la región de Tarapacá, es la segunda con mayor ausentismo en Chile? Para conversarnos de las nefastas situaciones que se pueden dar en la vida futura de un estudiante que no va a clase, estamos justamente con Rebeca Molina, quien es directora ejecutiva y fundadora de la Fundación Presente. ¿Cómo estás, Rebeca? Bienvenida a Iquique al Día. Hola Karim, estoy súper bien, muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes. Rebeca, lo que acabo de decir, la región de Tarapacá segunda en ausentismo en Chile. ¿Qué pasa? ¿Qué se prevé en eso? ¿Qué crees que sucede? Mira Karim, la verdad es que no entendemos bien por qué Iquique es la segunda región, o sea, perdón, por qué Tarapacá es la segunda región con más ausentismo crónico. Sí te puedo Ajá, decir que la que le sigue, que está casi al pelo, es la Antártica chilena, que tiene características completamente diferentes. exactamente. Y no sabemos específicamente qué es lo que pasa en Tarapacá que está haciendo faltar a los estudiantes y las estudiantes tanto. Y esto fue antes de la pandemia, entonces no son conclusiones que podemos sacar a partir de la pandemia, sino que incluso antes. Oye, claro, claro, y ahora me dejas peor de metido porque como la Antártica de alguna forma lo entiendes por el clima y los vientos, las temperaturas, pero en Tarapacá que el clima es impecable, que la mayor parte de la población está concentrada en centros urbanos. ¿Cómo se entiende un poco esto? Pero más allá de este entendimiento, Rebeca, quisiera poder saber qué sucede con un estudiante que falta muchas veces a clase. Mira, Karim, cuando un estudiante falta tanto a clases como para tener ausentismo crónico, estamos hablando de un estudiante que tiene un 10% de ausencias en el año. Y lamentablemente las consecuencias que trae ese nivel de ausencia, mucho más allá de lo administrativo, que no es lo que nos convoca, es que en el corto plazo genera dificultades para aprender, para que el estudiante o la estudiante se desarrolle en lo académico, en lo emocional, en lo social, incluso en lo físico, empieza a tener más dificultades. Esto en el corto plazo. En el mediano plazo se empiezan a transformar en personas que están más desvinculados con el establecimiento, porque no están acostumbrados a ir, porque no tienen tanto sentido de pertenencia y porque les empieza a costar el aprendizaje, entonces se empiezan a alejar cada vez más. Y ya en la enseñanza media, la investigación nos ha mostrado que hay una alta correlación entre ausentismo crónico y mayores probabilidades de caer en drogas, deserción escolar, embarazo adolescente e incluso caer en la delincuencia. Y eso es solo en la etapa escolar, porque en el largo plazo, Karim, estas consecuencias no se detienen lamentablemente. Y un estudiante con ausentismo crónico en la etapa escolar suele transformarse en un adulto con mayores periodos de cesantía, más inestabilidad laboral, trabajos que no les gustan tanto y peores sueldos que sus compañeros de colegio que sí tenían una buena asistencia. Perfecto. O sea, en definitiva es una consecuencia que te dura toda la vida. Yo sé que no es tu tema, Rebeca, pero esto en definitiva tiene solución cuando ya eres adulto. Tiene solución, tiene solución, pero a mí me gusta imaginarnos que las personas somos como greda, ¿ya? Cuando un niño es pequeño, es una greda recién sacada del envase y es muy fácil modelarla. Y en la medida que empezamos a crecer, cuesta cada vez más modelarla. Y Sí, cuando ya la greda está dura, cuando ya ha agarrado su forma, podemos seguirla moldeando, pero hay que romperla un poco, ¿verdad? Hay que cincelearla. Lo sí. mismo pasa con las personas. Cuando nosotros enseñamos a los niños y niñas a asistir a clases, cuando generamos ese hábito de la asistencia, le estamos dando herramientas hoy para toda la vida en un ambiente escolar que es un ambiente para niños, con adultos dedicados 100% a ellos y por lo tanto es el lugar para aprender y desarrollarse. Si llegan a ser adultos o jóvenes que no lograron el hábito de asistencia, todavía lo pueden lograr, pero les va a costar mucho más. Igual que la greda que hay que picarla, a un adulto le va a costar mucho, mucho desarrollar ese hábito de la asistencia y del cumplimiento y del rigor y superar dificultades. Y eso le puede traer estas consecuencias que hablábamos antes. Ujú. Rebeca, y por otro lado, ¿por qué hay padres? ¿Por qué crees tú, digamos, cuál es la teoría que ustedes manejan que permiten esto? Papás que dicen, no, hace mucho frío, no vaya, no hace mucho calor, no vaya. No, el niño hizo cough, y en realidad puede haber sido una cosa que no era una enfermedad real. Porque hay padres que tienden, o madres, qué sé yo, tienden a permitir que el niño se quede en la casa, como si le estuvieran haciendo un gran favor sin darse cuenta del daño. ¿Por qué? ¿Qué sucede en esas cabezas de padres? Efectivamente, hay muchos apoderados, no siempre son padres, madres, cuidadores que son abuelas, Claro, tíos, qué claro. sé yo, eh, que, que de cariño y como una muestra de demostrar que le importa el o la escolar,
prefiere protegerlo, entre comillas, y que se quede en casa, porque a esas personas lo que les falta es información relevante para saber que cuando el estudiante o la estudiante falta, le está haciendo un daño. Estos adultos piensan que le están haciendo un bien. De hecho, otra vez estuve reunida con una comunidad escolar y la mayor parte de los adultos me decían que hacían faltar a los estudiantes cuando estaban enfermos, pero en verdad era cuando en verdad ellos creían que se podían enfermar, porque los querían proteger. Y cuando les mostramos las consecuencias del ausentismo, ellos decían, chuta, no lo estaba protegiendo. Sin querer, lo estaba poniendo en riesgo y le estaba quitando oportunidades de desarrollo. Entonces, lo importante es no jugar a los papás como, es que a ti no te importa, a tu hijo no. Probablemente sí te importa, pero estás pensando que le estás haciendo un bien cuando en realidad le estás haciendo un daño. ¿A los niños a todo esto les gusta mucho quedarse en casa? Sí, hay harta gente que le gusta quedarse en casa y ahí es cuando tenemos que ver el trabajo entre la familia y la escuela, ¿verdad? Por un lado, la familia nos tiene que ayudar a nosotros como niños, cuando yo era niña, a los niños y niñas a motivarlos y decirles, yo sé que te cuesta, yo sé que te da lata, queda poquito de clase. Yo a mis niños y niñas les decía, quedan 2 semanas, estamos chatos, bueno, yo te entiendo, estás cansado, hace calor, no quieres ir, pero dale, esto es importante, vale la pena ayudarles con ese empujón. Pero por otro lado, es súper importante que los establecimientos generen en todas las épocas del año, todos los días, espacios significativos, que los estudiantes cuando estén allá digan valió la pena venir. Porque si yo voy a ir y no pasa nada, o me mandan de vuelta, o me cortan la jornada, o me ponen películas en vez de contenidos desafiantes, o no tengo oportunidades de aprendizaje o de desarrollo, mejor no voy. Entonces es un equilibrio que tenemos que lograr, que la escuela sea relevante y significativa y los apoderados apoyen el trabajo. Rebeca, no sé si está bien el caso que te voy a poner. Si te da lata ponerte a estudiar en la casa, hacer las tareas y que no tengáis el tiempo para jugar, qué sé yo. Pero el ir a la escuela con tu compañero, y hola, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? Que no sé qué, igual es entretenidísimo. Igual es entretenido como salir a jugar a tu casa, ¿o no? En tu barrio, ¿no? No se ve así, o yo lo veía así. Tú tuviste la suerte que para ti fuera muy entretenido el colegio, claro, no solamente están los contenidos, porque cuando uno está en la casa con el contenido, es solo contenido, sino que está la chuchoca de los juegos, están los amigos, los chistes, los chismes, el juego y la cosa. Los chistes. Yo personalmente en clases que era un poquito payasa, te fijáis como que tienes esa dosis extra. Y que es parte súper importante del desarrollo, o sea, no es independiente, el colegio no es solamente académico, tiene las dos partes. Pero lamentablemente hay estudiantes que no les acomoda tanto estar en el colegio, que no se sienten parte, que se sienten tal vez un poco empujados hacia afuera. Pasó mucho después de la pandemia que los estudiantes y las estudiantes se sentían inseguros de volver, porque por ejemplo pasaban contenidos y ellos no los entendían, porque en pandemia se quedaron rezagados, o estaban con sus compañeros y estaban tan cambiados que no los reconocían, no se sentían parte. Si tú tienes un hijo o una hija, los que están escuchando, viendo, o ustedes son estudiantes que se sienten incómodos en el colegio, es súper importante que hablen con su profesor jefe, su profesora jefe, sus apoderados, porque la solución no está en faltar. Si tú faltas al colegio porque no entiendes, o tú faltas al colegio porque no te sientes cómodo, eso se va a aumentar. Cada día vas a entender menos, o cada día te vas a sentir menos parte. Exactamente. Eso se soluciona yendo. Pero ¿cómo? Hablemos con los profes, que nos echen una manito, hablemos con nuestros papás y resolvámoslo para ir haciéndolo en un ambiente protegido y no quedándonos en casa, porque así es evadir el problema, no es resolverlo. Oye, Rebeca, y finalmente, ¿cómo lo podemos resolver? Así como tú dices, hablemos con los profes, hablemos con los papás, busquemos una solución integral y en un ambiente protegido. ¿Cómo va el aspecto dentro de esto? Si te sientes mal, no con el profe, no con el contenido, te sientes mal en tu grupo, tus amigos, o tenés problemas de bullying o algo así, ¿cómo se resuelve? ¿Qué camino recomiendas seguir para mejorarlo? Se me cortó un poco la señal de internet, pero ¿cómo hacemos para colectivamente trabajar para que los estudiantes se motiven para ir a clase? Claro, si es que el problema que tienes es el bullying o no encajar en tu grupo, que no vaya por el lado de los contenidos de los profes, cuando es por el lado de tus compañeros. Sí. Súper importante esa pregunta. Mira, yo no soy psicóloga de profesión, pero en nuestro equipo sí hay muchas psicólogas y lo que nos repiten mucho es que suele suceder que hay estudiantes que sufren de bullying y los sacan del colegio y se empiezan a deprimir en sus casas. O hay otros estudiantes que sufren de bullying y los llevan a otro colegio y en ese otro colegio también sufren de bullying. Ya. Entonces,
¿qué es lo que estoy diciendo acá? No es que mandemos a nuestros hijos aunque le estén pasando pésimo, no, para nada. Es abordemos el problema. Hablemos con nuestro hijo o hija. Hablemos con los apoderados de los niños que están haciendo bullying. Hablemos con el colegio para resolver este problema. Y, en primer lugar, lograr que ese estudiante se sienta cómodo cuanto antes, con la colaboración de todos, y de esa manera pueda volver al colegio. Ese tiene que ser el orden, no es ir al colegio a pasar lo pésimo. ¿Me explico? Tenemos que resolver los problemas primero para que vaya al colegio, porque finalmente, Karim, la asistencia es un síntoma de cuánto quiere el estudiante ir al colegio. Si lo está pasando mal, no va a querer ir, no va a faltar. Entonces resolvamos los problemas para que vaya. Oye, ¿cuánto me dijiste en un principio que era el porcentaje de ausentismo y cuándo pasa a ser crónico? Ausentismo es cada día que tú faltas. Si yo falto al colegio, estoy teniendo ausencias. Si yo tengo justificación para esas ausencias, igual estoy faltando, igual estoy teniendo un vacío y un daño. Cuando las ausencias llegan a un 10% del año, estamos hablando que se juntan 20 días en el año, eso es ausentismo crónico. Y eso equivale a faltar un mes acumulado. Wow. Si tú tienes ausentismo crónico desde prekinder a cuarto medio, equivale a perder 1 año y medio de clases. Si acumulamos todos los días, 20 días, 20 días, 20 días todos los años, es 1 año, 4 meses de aprendizaje, de oportunidades de aprendizaje perdidas. ¡Wow! Oye, y dime una cosa, Rebeca, ¿esto se da más en niños de básica o en niños de media? Tradicionalmente, o sea, antes de la pandemia, en los últimos 10 años, era una curva, imagínate, como una U. En educación parvularia, prekinder, kinder, prekinder, kinder y primero sí era lo más alto, un 60% de estudiantes con ausentismo crónico. Hacia cuarto básico bajaba, en cuarto básico, cuarto, quinto, sexto, teníamos menos ausentismo crónico y ya de octavo hacia arriba volvía a subir el ausentismo. Y la investigación nos dice que esos estudiantes de octavo hacia arriba que tenían ausentismo probablemente fueron los mismos que tuvieron ausentismo en la etapa inicial, porque es un hábito. Entonces empezaron a ir a clase en cuarto, quinto, sexto regularmente, porque estos son ramos importantes, pero después cuando los papás les decían ya, ahora es tu decisión, volvían a faltar. Entonces ese comportamiento se repetía y empiezan todos los problemas que acumulan el ausentismo. ¿Se puede cambiar ese comportamiento cuando ya lo tienes como hábito, pero aún eres niño? Sí, puede cambiar definitivamente. Si no tomamos ninguna acción como colegio, un estudiante que tiene ausentismo crónico 1 año, ojo, tiene 13 veces más posibilidades que sus compañeros de tener ausentismo crónico de nuevo. Entonces, si yo estoy en marzo del próximo año y quiero saber quiénes van a tener ausentismo crónico o a quiénes debo abordar para trabajar con ellos, lo primero que tengo que mirar es el ausentismo crónico de años anteriores, porque si no hago nada se va a repetir. Eso es lo primero que hay que saber. Y segundo, ¿cómo puedo frenar esta situación? Lo que siempre decimos, primero mira tus datos. ¿Qué estudiantes tienen ausentismo crónico? No cuál es el promedio de asistencia de mi curso. ¿Qué estudiantes de mi curso o de mi colegio tienen un 10% de ausentismo más? Luego acercarme a ellos e investigar por qué faltan. Pero la verdadera razón por la que faltan, Karim, porque muchas veces pensamos que hay una razón o nos dicen una razón que es un malentendido. Por ejemplo, si yo te digo, es un típico caso, yo falto a clases porque mi mamá tiene un embarazo de alto riesgo. Tú no sabes ahí por qué yo estoy faltando a clases. ¿Qué me hace faltar a mí ahí, Karim? No sé si tienes que cuidar a tu mamá o que tu mamá no te puede ir a dejar al colegio. ¿Viste? Son situaciones distintas. Una requiere que alguien me lleve. Claro, una requiere que alguien me lleve porque es un problema logístico de transporte. Y la otra requiere que alguien cuide a mi mamá. Son soluciones completamente distintas. Entonces, lo primero es identificar cuál es la razón real. Si a mí un profesor me dice, este niño no viene a clases porque sus papás se separaron, lo entiendo, qué lamentable que sus papás se separaron, pero ¿por qué no viene a clases? ¿Qué es aquello que necesita para venir? Y ahí nosotros hemos identificado, y la literatura identifica 3 grandes dimensiones. La primera es todos los estudiantes que faltan porque tienen barreras, hay algo que les impide ir al colegio. Por ejemplo, el caso del transporte. No tengo transporte y vivo a 3 horas y mi mamá está en embarazo de alto riesgo y no puedo ir. Otro grupo de razones son las que tienen que ver con la aversión o rechazo. Por ejemplo, si seguimos con el mismo ejemplo, mi mamá tiene un embarazo de alto riesgo y cuando yo voy a clases me molestan mis compañeros porque saben que mi mamá es mayor y está teniendo una guagua y me molestan y me hacen bullying. Entonces yo no quiero ir al colegio. Puedo, pero no quiero. Y la tercera, voy a seguir con el ejemplo, son las razones para faltar que tienen que ver con la falta de información o valoración. No voy a ir al colegio porque no me importa. Entonces, mi mamá tiene un embarazo de alto riesgo, tengo que me lleve al colegio, tengo que cuide a mi mamá,
ay, pero yo prefiero quedarme regaloneando con ella. Eso es un caso de falta de valoración. El estudiante o la estudiante puede ir, no tiene aversión, pero decide no ir porque cree que no importa. En nuestro país, y según nuestra experiencia en 8 años trabajando con más de 100 colegios, reconocemos que hay barreras, reconocemos que hay aversión, pero sobre todo lo que más hay es falta de valoración. Y por eso estamos como en una especie de cruzada de generar valoración, de por qué es tan importante para tu hijo o hija que vaya a clase, y no para hoy, sino que para hoy, mañana y para el futuro. Y eso es algo que todos tenemos que hacernos cargo, no solamente los apoderados, sino que también toda la familia y el colegio y el sistema escolar completo. Perfecto. Rebeca, ¿están trabajando con colegios de Tarapacá? Sí. ¿Han trabajado? Sí. Pero tenemos poca experiencia. Perdón, no, me equivoqué, de Tarapacá no, de Atacama. Queremos trabajar en Tarapacá, que tenemos muchas ganas de trabajar en Tarapacá para conocer las razones por las que faltan los estudiantes. En la medida que veamos el problema, que aquí Karim tú nos estás ayudando a visualizarlo, ¿verdad? Que somos la segunda región con más ausentismo. Pasemos a la segunda etapa, no nos inmovilicemos. Pasemos a ver por qué faltan. Y cuando sepamos por qué faltan, vamos a poder resolver. Ya, Rebeca, respóndeme un par de preguntas que son medias obvias, pero que quiero que las sepan todas las personas que estén viendo. Ustedes no cobran por esta intervención en los colegios, ¿verdad? ¿O sí? Tenemos dos tipos de servicios. Nosotros tenemos servicios. Somos una fundación educacional que Ya, funcionamos como ATE. Entonces los colegios pueden contratar nuestros servicios y pagar Ya. con recursos CEP de la ya, subvención escolar preferencial. O también está la posibilidad de acceder a becas. Entonces ahí Ya. nosotros implementamos el programa de manera gratuita. Entonces están las Perfecto. dos alternativas. ¿Y cómo se les ubica? ¿Dónde? Nos pueden ubicar a través de nuestra página web www.programapresente.com o en nuestro Instagram Programa Presente. Y ahí mismo van a encontrar nuestros correos electrónicos, y nuestros correos electrónicos siempre los devolvemos con un teléfono, entonces ahí es súper fácil. Somos una fundación bastante simple de contactar. Ok. Rebeca, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ay, gracias por estas aclaraciones que son tan importantes. Gracias a ti por ayudarnos a difundir este tema, que la única manera de difundir el ausentismo crónico y frenarlo es a través de los medios de comunicación que nos pueden ayudar a convencer a las familias. Y contarle también a la gente de lo que se trata, porque yo creo que todos estamos pendientes de alguna forma que ese niño, esa niña que estamos criando sean felices cuando sean adultos, sean felices, plenos y exitosos dentro de lo que para cada uno sea exitoso. Exacto, quedan unos 20 días de clase, 20 días, queda poquito. Yo sé que hay muchos que están cansados, pero empezar lo que terminamos es una súper lección para la vida. Entonces ahí las personas que están escuchando, que están pensando en sus niños, que ya no van a ir, que queda muy poco, ayúdenlos a llegar hasta el último día de clase, sean como esas barras al final de las carreras, acompáñenlos y el último día celebren, no que el colegio terminó, sino que sus hijos e hijas llegaron hasta el último día y estuvieron ahí. Qué bien, me encanta el consejo que estás dando. Y bueno, no sé, porque yo fui un niño muy feliz en el colegio. Que estés muy bien, Rebeca. Gracias, Karim, que estés súper bien. Gracias. Chao. Chao, Rebeca. Rebeca Molina, entonces, de la Fundación Presente, hablándonos del ausentismo crónico. Ustedes no se vayan, yo voy un pequeño corte y regreso con más Psíquica al Día. No cambien.